Bendecido día, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas. Yo me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la REA 98, Monte Grande, Partido Esteban Echeverría, Buenos Aires Sur, ¿no? Zona sur. Yo, al igual que mis hermanos, que toda la semana comparten palabra con ustedes, con nosotros, yo también traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que es de bendición en mi vida, fue y es de bendición en mi vida, y que bueno, la voy a compartir, la voy a leer, y para que si pueden buscar en sus Biblias o anotarla, está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57 y 58. Son dos versículos. Y bueno, voy a leer esta palabra en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el buen y Santo Espíritu. Y dice así: Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y bueno, esta palabra yo quería contar un poquito el contexto, ¿no? Lo que se está viviendo en ese momento, para poder entender estos versículos, ¿no? Y esta carta es una carta que envía Pablo a la iglesia que está en Corinto, básicamente para corregir los errores que tenían en su vida cristiana, ¿no? Y cuando yo digo errores en la vida cristiana, y bueno, por ejemplo, acerca del matrimonio, acerca de la iglesia, la separación, ¿no? La división en la iglesia, acerca de los colaboradores de Dios, los colaboradores, los que trabajan para la obra de Dios, ¿no? Y así muchos otros temas. Pero bueno, envía esta carta para corregirlos en esos errores, pero no por las herejías. Herejías serían los pensamientos, las doctrinas, que no seguían la doctrina, la enseñanza de Cristo, sino que tenían otros pensamientos diferentes. No por amenaza de estas herejías, sino básicamente porque en ese tiempo, con todo lo que estaba pasando, miraban, el problema de ellos es que miraban más todo lo que pasaba a su alrededor y lo que les pasaba en su vida, en sus vidas, y respondían en la carne y no en el espíritu. Es decir, se guiaban mucho por su carne, se aferraban a su carne, a lo que les estaba pasando. Ellos respondían en su fuerza, en su carne, pero se olvidaban de las enseñanzas de Cristo, ¿no? Lo que ellos habían aprendido. Se estaban alejando de la doctrina de Cristo y vivían más como todo el mundo, ¿no? Que no conoce al Señor. Entonces, por eso Pablo envía esta carta, ¿no? Para recordarles, ¿no? Y para recordarles todo lo que ya sabían, pero que se estaban alejando por esta cuestión, ¿no? Y bueno, a mí me llegó esta palabra y sentía, ¿no? Que hoy en día nosotros también corremos este riesgo, ¿no? También corremos peligro de mirar lo que pasa alrededor nuestro, lo que pasa en nuestras vidas, lo que vivimos cotidianamente, y en lugar de responder con lo que nos enseñaron, lo que nos enseñó el Señor, ¿no? A través de su palabra, respondemos en nuestra carne, ¿no? Y con nuestras fuerzas. Y es un peligro que estamos corriendo por lo que estamos pasando, ¿no? Entonces acá nos dice: más gracias, en el versículo 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la victoria nosotros la tenemos, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la gran victoria? La gran victoria no es que nos vaya todo bien, lamentablemente no es así. La gran victoria, la primera gran victoria y la bendición más grande que nosotros tenemos es esta que tenemos gracias al Señor, ¿no? Que Él se sacrificó por nosotros, murió por nosotros, dio su vida y nos perdonó los pecados, perdonaron nuestros pecados, el Señor perdonó nuestros pecados y nos dio la vida eterna, el regalo de la vida eterna. Y a veces nos olvidamos, ¿no? En el caminar, con todas las cosas que están pasando, por las situaciones que vivimos, nos olvidamos que nuestra meta está ahí, ¿no? Que nosotros tenemos un lugar
en el que sabemos que dice que ya no va a haber más lágrimas, no van a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, que es la eternidad, ¿no? Y eso no quiere decir que uno se olvide o niegue lo que está viviendo, ¿no? No, para nada. No quiere decir que no tengamos que trabajar, no quiere decir que no nos preocupemos por el alimento, no significa que no me tenga que preocupar por mi salud y cuidarme con todo lo que está pasando, no, para nada, para nada. Por el contrario, si yo eso lo tengo que hacer porque estoy acá, vivo en este mundo, ¿no? Pero que podamos recordar a través de todas las situaciones que tengamos que pasar, ¿no? O que tenemos que pasar, las enseñanzas de Cristo, es decir, la doctrina de Cristo, qué nos dice Él en su palabra, porque la palabra no es solamente para leerla, la palabra es para leerla, es para creerla y para obrarla. Dice la Biblia que el Señor no quiere solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Y si yo no le creo, ¿cómo se van a cumplir esas promesas en mi vida, ¿no? Si yo no creo que Dios me cuida, que Dios me guarda, que Dios es fiel, que a mí nunca me va a faltar, que Él va a ser, si yo creo, Él siempre me va a proveer, pero si yo no creo, no. Es decir, la fe es el motor, ¿no? Yo siempre digo que la fe es la llave que abre las puertas, ¿no?, del cielo, porque es así, ¿no? Sin fe, y lo dice la palabra, ¿no?, en muchas partes de la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la obra de Dios es por fe, no es por lógica ni es por razón. Si fuese por lógica o por razón, Dios mío, estaríamos perdidos. Nosotros tenemos que mirar con otros ojos, que son los ojos del espíritu, no los de la carne. Y todo lo que nos pasa tenemos que siempre, como dice el pastor, ¿no? Siempre pasarlo por el filtro de la palabra, es decir, siempre, ¿no? Y ahí vamos a tener la salida, ¿no? Porque la palabra sabemos que es espíritu y es vida, ¿no? Y el Señor obra a través de la palabra, ¿no? Y el Espíritu Santo, ¿no? Es el poder que nos dejó el Señor antes de partir, es el ayudador, es el consolador, es aquel que me guía en mi vida, es quien colabora conmigo, ¿no?, para que mi vida sea diferente. A eso se refiere, sea mejor, ¿no? Y para que realmente el Señor se glorifique en mi vida, ¿no? Porque eso, lo principal es también esto, ¿no? Poder ser testimonios del obrar de Dios en nuestra vida, ¿no? No es lo mismo, yo siempre digo, ¿no? No es lo mismo caminar en este mundo, porque a todos nos pasan las mismas cosas, lo dice la palabra, a todos, ¿no? Al creyente, al no creyente, al impío, al justo, a todos nos pasan las mismas aflicciones, pasamos por las mismas cosas, pero no es lo mismo pasarlo solo que pasarlo tomado de la mano del Señor. Entonces, a mí esta palabra me hablaba mucho de eso, ¿no? De apoyarnos firmemente en Él, ¿no? Y no perder de vista cuál es nuestra meta. Y nuestra meta es la eternidad, es estar en la eternidad, toda la vida con Él, ¿no? Es tener otra vida, mucho mejor. Pero para esto yo también tengo que aplicar en esta vida, en la que yo estoy viviendo ahora, en la que estoy pasando ahora, todas las enseñanzas del Señor, aplicarlas, ¿no? Y que realmente se pueda ver el fruto, ¿no? Y dice en el versículo 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y nos lo dice, ¿no? Dice que estemos firmes y constantes. Es decir, que no nos movamos de donde estamos, que siempre podamos estar mirándolo a Él, ¿no? No las situaciones, si bien yo tengo que pasar por situaciones, pero que todo lo ponga en las manos del Señor y es Él el que me va a dar la salida, ¿no? La misma palabra lo dice. Hay otra traducción de este mismo versículo, el versículo 57, y que me gustaría también leerla, ¿no? Porque son 2 o 3 palabritas que se agregan, pero que son importantes. Y dice así, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles,
progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y acá me dice, ¿no?, que nos mantengamos nuevamente firmes, inconmovibles, que nada nos conmueva, que nada nos haga perder la estabilidad. A eso se refiere, ¿no? Progresando siempre, ¿no?, en la obra del Señor, conscientes, conscientes, dice, de que su trabajo en el Señor no es en vano, ¿sí? Nosotros siempre, el pastor lo dice, ¿no? Tenemos a alguien que paga, nosotros tenemos un dueño, un jefe que paga y que paga mejor que cualquiera, que es nuestro Señor, ¿no? Y lo primero que nos da es esa paz. La paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento humano. Nos da ese gozo de la salvación. Y ese gozo de la salvación es saber que un día vamos a estar en ese lugar, pero para eso yo en este momento, en estos tiempos que estamos viviendo, toda nuestra vida aquí, tenemos que perseverar, tenemos que permanecer firmes, como lo dice la palabra, y no lo dice solamente en este versículo, lo dice en muchas partes de la Biblia, permanecer firmes, ¿no? Y otra palabra que quería compartir está en Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14, y está bajo el título de Triunfantes en Cristo. Y dice así: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué me está diciendo? Que si el Señor se glorifica en mi vida, si yo dejo que el Señor obre en mi vida, que el Espíritu Santo obre en mi vida, si yo hago su voluntad, ¿sí?, y mi vida es bendecida, va a ser de bendición para otros, ¿no? Porque lo dice clarito, dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo, siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Que el que nos vea pueda conocer a Cristo, pueda saber que hay un Dios, que hay un Señor que es el que nos cuida, es el que nos protege, es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, que es Él que nos ayuda a pasar por todas las situaciones y a salir de esas situaciones. Es Él el que nos alcanza lo que necesitamos, siempre y cuando pongamos en primer lugar nuestra mirada en Él. Y la palabra lo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, que tengamos esa seguridad que el Señor está con nosotros, que prediquemos de Él en nuestra vida, ¿sí? Que a pesar de lo que veamos, de lo que sintamos, de lo que nos pase, nosotros podamos responder siempre como el Señor nos enseñó, que las palabras que pudimos leer, que podemos leer, que no las olvidemos, que las recordemos, que las obremos y que las podamos creer por sobre todas las cosas, ¿no? El capítulo que acabo de compartir, esos versículos, ¿no?, 57 y 58 son hermosos, pero todo el capítulo es hermoso. Es el capítulo 15 y habla de la resurrección de los muertos. Y estaría bueno que lo leamos, ¿no?, que lo leamos todos, para traer a la memoria, ¿no?, todo lo que el Señor nos promete. Nos promete que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar y también vamos a ser transformados, ¿no? Nos promete una vida eterna, hermosa. Que no perdamos de vista ese regalo tan grande que nos hizo, que es el regalo más grande que hay, ¿no? Entonces, esta palabra para mí es de bendición, desde ya que fue para mí en primer lugar, evidentemente la estaba necesitando, porque el Señor tiene que a veces recordarnos, ¿no?, que nuestra mirada tiene que estar puesta en Él y que tenemos que pensar en esa vida eterna, maravillosa que Él nos prometió y que ya nos dio, pero que tenemos que cuidarla, ¿no? Y para cuidarla
no tenemos que hacer como hicieron en la iglesia de Corinto, tenemos que tratar de corregirnos, como dice Pablo en su carta, ¿no? Y tratar de acercarnos al Señor, de acordarnos lo que nos enseña a través de su palabra y aplicarla en nuestra vida diaria, ¿no? La vida del cristiano tiene que ser un estilo de vida, ¿no? Tenemos que vivir así, de esta manera, y predicar con nuestra vida. Y predicando de esta manera, predicamos a Cristo. Y todavía hay muchos que no lo conocen y qué mejor que lo puedan conocer, ¿no? No es lo mismo, ya digo, ¿no? Vuelvo a repetir, no es lo mismo estar solo que estar tomado de su mano. Además de la gran bendición que tenemos de haberlo recibido en nuestro corazón, ¿no? Eso en primer lugar. Y bueno, si hay alguien de ese lado que aún no lo conoce y quiere conocerlo y quiere dejar que obre en su vida, ¿no? Yo lo invito a que lo reciba con una oración que es breve, es simple, pero es poderosa si la hacemos con fe, creyendo, ¿no? Creyendo. Él dice de la palabra que es galardonador, es decir, que premia, aquel que cree que Él está, que Él existe, que Él es real. Y eso es lo que nosotros predicamos. Un Dios real, verdadero, que existe, que interviene en nuestras vidas, no un Dios del que se habla pero que no conocemos, ¿no? Entonces, bueno, lo invito a hacer esta oración cortita, si quieren repetir conmigo o anotarla. Y bueno, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza y oramos al Señor. Amado Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad de conocerte y escuchar tu palabra. Mi Señor, hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional y que anotes mi nombre en el libro de la vida, y que a partir de este momento me alcancen tus bendiciones. Amén. Bueno, desde ya esta palabra es de bendición, y que podamos recordar todas las palabras que estamos escuchando, ¿no? No digo memorizarlas, porque la memoria así, de esa manera no sirve. Dice escribirlas, como dice la palabra, ¿no? En las tablas de nuestro corazón, que podamos grabarlas en nuestra mente, pero principalmente en nuestro corazón. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente y hermoso día. Hasta pronto.